Bien, buenos días, vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a ver este es el tema que nos ocupa hoy, tema 3, el epígrafe 3.2, que es representación de la información. Hoy vamos a llegar hasta expresiones, hasta acá, hasta la parte de expresión. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Bien, vamos a ver las generalidades, tipos de datos que se utilizan en la programación, qué es una variable y qué es una constante, qué es una expresión, tipos de expresiones. Aquí podríamos poner expresiones, punto, tipos de expresiones. Tipos de expresiones. Hasta ahí llegaríamos, hasta ver los tipos de expresiones, estudiarlas. Después, posteriormente, haremos lo que es la operación de asignación. Finalmente, haremos ejercicio de esto, o sea, hoy martes llegamos hasta aquí. Miércoles hacemos la operación de asignación y otras cositas que nos quedan. Y jueves vamos a hacer, entre miércoles y jueves, es ejemplo y ejercicio de ejercitación, ya que el viernes va a ser el primer parcial. Bien, vamos en generalidades, vamos a ver lo que es, cómo se representa el procesamiento de la información, qué pasos hay que seguir para resolver un problema, qué es algoritmo y sus características. Bien, este es el esquema de procesamiento de la información. Les comento que el 99.99% de los programas de computación tiene ese esquema que está ahí. Primero, cuando usted está trabajando con un programa de computación, por supuesto que está haciendo un proceso para darle a usted resultados. Lo primero que tiene que hacer es entrar los datos. Normalmente son por teclado, pero pudiera ser que lea un archivo, que lea una base de datos. Después que se entran los datos viene el proceso de el procesamiento. Bueno, el proceso de esa información, de esa entrada de datos, y esto se hace, esto que está acá, este proceso se hace a través de fórmulas y a través de la lógica de la programación. Proceso significa lógica y fórmula. A través de eso se procesan todos estos datos de entrada y se obtienen, bueno, los resultados esperados de salida. O sea, son las expectativas que tenemos para ver los resultados, en este caso, después que se procese la información. O sea que aquí pudiéramos tener, a ver, aquí pudiéramos arreglar esto de esta forma. Y aquí tuviéramos, acá, déjame quitarle el, aquí sería lo siguiente, déjame quitar esto, aquí sería lo siguiente, aquí sería, esto se realiza a través de fórmulas y a través de lógica. ¿Correcto? Fórmulas y la lógica. El procesamiento de la información es mediante fórmulas y lógica. ¿Correcto? Bueno, continuamos. ¿Qué pasos hay que seguir en la resolución de un problema? Como bien dice ahí, al menos hay que seguir 4 pasos. Pudieran ser más, pero estos son esenciales. Y esto es, estos pasos vamos a tenerlos siempre presentes porque es lo que nos da luz
de cómo poder hacer un buen programa de computación. Entonces los pasos son los siguientes: análisis del problema. El análisis del problema es que usted, siempre viene un usuario, ingeniero, hace falta que me haga un programa para esto, esto y esto. A veces ni él mismo sabe lo que quiere, pero bueno. Y entonces usted le dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que usted en realidad quiere? ¿Qué datos necesito yo darle a su programa? ¿Qué resultado usted espera del programa? Y por ejemplo, estas ecuaciones que están aquí, o esta parte que está aquí, ¿qué fórmula voy a emplear? A veces las fórmulas son simples, fórmulas matemáticas, trigonométricas, pero a veces las fórmulas son complejas. Un ingeniero industrial viene y me plantea un proceso y yo no sé de ingeniería industrial o de petrolera. Viene el de petrolera y me dice, no, mire, no sé, voy a quizás decir un disparate, la profundidad del pozo y la inclinación viene dada por esto y esta es la fórmula donde, bueno, tienes que darme esa fórmula porque yo no sé cómo es que se calcula. Por supuesto, esa fórmula siempre me la van a dar de forma algebraica. Yo después finalmente la tendré que pasar a una forma algorítmica. Después viene el diseño de algoritmo y aquí aprovechamos para definir lo que es un algoritmo. Se denomina algoritmo es un conjunto en programación, un conjunto de sentencias o instrucciones que nos dicen las secuencias de pasos que hay que seguir para resolver un problema. O sea, de forma general, el algoritmo es la serie o la secuencia de pasos para resolver un problema. Ya desde el punto de vista de computación, podríamos decir que es el conjunto de instrucciones o sentencias que es equivalente para que se resuelva a través de una secuencia de pasos un problema determinado. Después, el tercer paso es la codificación, que es la transformación de este algoritmo que está acá a un lenguaje de programación. Yo diría en este caso ya un superlenguaje. Y la validación. La validación ya es la corrección del programa, o sea, tenemos que empezar a correr ejemplos hasta que al menos pensemos que ya está libre de errores. Al menos pensemos eso porque quizás siempre aparece uno por ahí. Pero bueno. ¿Cuáles son las características de los algoritmos? Preciso e indicar el orden de ejecución de cada paso. Tiene que estar definido. O sea que cada vez que usted ejecute un mismo juego de datos tiene que dar los mismos resultados. No puede, si usted da la variable A, la variable B y el resultado es 25, cuando usted da la variable A y la variable B de resultado, de datos, tiene que darle de nuevo 25. Y por supuesto debe tener un número finito de pasos. Las acciones de un algoritmo son instrucciones o sentencias del programa. Fíjense, las acciones de un algoritmo se definen o se traducen como instrucciones o sentencias de un programa. Tipos de datos. Fíjense que el primer paso que tenemos nosotros en el procesamiento de la información, el cual cumple el 99.99% de los programas, es la entrada de datos. Bien, y entonces vamos a empezar por ahí estudiando cuáles son los tipos de datos que en general se puede usar. Los tipos de datos pueden agruparse en varios tipos, que son los numéricos, enteros y reales, los lógicos y los de caracteres. Un momentito. Bien, entonces, numérico. Los numéricos pueden ser enteros y reales. ¿Qué es un número entero? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué es un número entero? ¿Arriba? ¿Alguien que me diga qué es un número entero? ¿No saben? ¿Todavía? Creo que son aquellos que están en la línea del 0, -3, 5, Pero ¿qué caracteriza un número entero? Por ejemplo, 25 es un número entero.
¿Sí o no? El que me estaba hablando. Sí. Correcto. ¿Y 25.8? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un número entero? ¿Qué caracteriza los números enteros? Señores, un número entero es el que no tiene parte fraccionaria. ¿Correcto? Y en computación, un número real es el que posee parte fraccionaria. Los tipos de datos lógicos, booleanos. ¿Qué es un tipo de dato booleano? ¿Saben lo que son los datos booleanos? ¿Sí o no? ¿Cuál es el resultado? No, ingeniero. Ya, los datos booleanos son aquellos que son verdadero o falso, true o false. Verdadero o falso son los tipos de datos lógicos. Y los de caracteres, bueno, pues o un carácter o una cadena de caracteres. Correcto. Un carácter, vamos a ver que está encerrado entre apóstrofe y la cadena de caracteres en el 99.9% de todos los programas van encerrados entre comillas. O sea, cadenas de caracteres, más de un carácter entre comillas, y carácter solito, solitario, un carácter entre apóstrofes. Bien, continuamos. Tipo de datos numéricos representa el conjunto de los valores numéricos. Pueden ser enteros o reales. Los enteros son aquellos que, como les dije anteriormente, no poseen parte fraccionaria. Pueden ser positivos y pueden ser negativos. Ahí está 9, 18, 1340 menos 28. Y los reales, aquellos que poseen parte fraccionaria, y también pueden ser positivos y negativos. Este es un fraccionario, este es negativo fraccionario, y bueno, aquí tienen al amigo pi. Bien, ahora esta nota es interesante. Dice, para el empleo de números muy grandes o muy pequeños, se emplea la notación exponencial. Por ejemplo, si yo tengo que darle a la computadora este dato, este numerango que está aquí, que es 300, a ver, bucha, que está difícil hasta leerlo, ¿no? Ya son más de millones de millones, pero bueno, ese dato que está ahí es idéntico a este dato que está acá. O sea, esto que está aquí es lo mismo que eso. O sea, si considero el punto aquí entre el 3 y el 2, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, si yo tengo 3.2815 por 10 a la 14, por supuesto me da este número. Pero así todo, entrarle esto a la computadora es feo. Entonces la computadora acepta este tipo de notación. Si usted pone 3.2815 más 14 es equivalente a esta operación que está acá, y por lo tanto es equivalente a la computadora este número que está acá. Usted se imagina entrar a la computadora, ¿cuál es el dato? 3, 2, 8, 1, 5, 0, 0, 0, 0. Oye, se le entumece el dedo índice a uno de entrar tanto cero, o se equivoca siempre en un cero. Más fácil es, ya representado así, decir que ¿cuál es su dato? 3.2815 más 14. Correcto, y este dato lo acepta la computadora y es equivalente a este numerango que aparece aquí. Correcto. Ese es para los números muy grandes. Para los números muy pequeños lo mismo. Miren este que está aquí, este 0.0000000, y se nos vuelve a dormir el dedo entrando tanto cero, o nos equivocamos en los ceros. Este número que está aquí es equivalente a esto que está acá. Fíjense que ahora el exponente es negativo. Quiere decir que desde este 1 hacia atrás se van a agregar 10 ceros. Y en este caso que está aquí, esto es equivalente a esto que está acá. Si la computadora dice entra el dato y usted dice 1.532 a la menos 11, ella lo almacena de esta forma que está aquí en memoria. ¿Correcto? Y es una forma mucho más simple de entrar datos. ¿Correcto? Una forma más sencilla, más potable, diría yo, asequible para entrar datos. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto está easy todavía.
Está fácil, ¿no? Bueno, continuamos, si no hay duda. Sí, está bien, se entiende. Se entiende, gracias. Bien, los tipos de datos lógicos. Los tipos de datos lógicos representan valores booleanos, por lo que toman dos tipos de valores, o es verdadero o es falso. ¿Y cuál es la utilidad de esto en nuestros programas? Esto sirve para representar alternativas a determinadas condiciones. Usted plantea una condición y después dice, si es verdadero, haz esto, y si es falso esa condición, haz esto otro. ¿Correcto? Esa es la utilidad. Miren el ejemplo este. Si se pregunta si un número entero es par, la respuesta será verdadero o falso si el número es par o impar. O sea, si es par, devuelve verdadero, y si es impar, devuelve falso. Tipo de datos de caracteres. Hay dos tipos de datos, les había adelantado anteriormente, que es el tipo de carácter o cadena. El tipo carácter contiene un solo carácter y está encerrado entre apóstrofes. Esto es, yo le puse aquí esto, pero en realidad es para el 99.99% de los programas. Y una cadena de caracteres es una sucesión de caracteres entre comillas. Entonces la mayoría de las computadoras reconocen el juego ASCII. ASCII quiere decir American Standard Charter International Interchange. ¿Correcto? Y entonces en este caso contiene, el teclado de ustedes tiene letras, ¿correcto? De la A a la Z, es lo que aparece ahí. Y por supuesto mayúscula y minúscula, si usted aprieta Shift o pone el Caps Lock fijo o pone Shift, entonces ya salen mayúsculas, pero si no salen minúsculas. Los números, los dígitos del sistema decimal, solamente tenemos de 0 a 9, no hay más dígitos, ¿correcto? Y después están los caracteres especiales, que son todos los que completan el teclado, el signo más, el menos, el asterisco, los dos puntos, paréntesis de ángulo, etcétera, etcétera. Bien, esos son los tipos de datos caracteres. Por supuesto, existen más tipos de datos cuando usted ya está programando ya con un sistema de lenguaje de programación, un superlenguaje. Bueno, pues aparecen otros tipos de datos, por ejemplo, tipos de datos de fecha, otros tipos de datos en general. Pero nosotros vamos a trabajar con estos 4 que aparecen acá, que son los numéricos, los lógicos y los de caracteres. A ver. Lógicos, numérico, exacto. Numérico, lógico y de caracteres por ahora. Vamos a trabajar con ellos. ¿Qué es una constante y qué es una variable? A veces en todos los programas te dicen, no, el nombre de mi variable para almacenar tal información es más cual. Los programas de computación tienen algunos valores que no cambian durante la ejecución de un programa. A esos valores se le denominan constantes, ¿correcto? Entonces, por muchas veces que pase el procesador por esa parte del programa, las constantes tienen siempre ese valor, ¿correcto? O sea, en este caso no cambian durante la ejecución. Hay otros que sí cambian durante la ejecución y por eso se denominan variables, porque pueden cambiar el valor. Pero lo que no pueden cambiar es su tipo. Si usted dice en un programa que la variable A es de tipo numérico entero, usted puede darle en el programa los valores de 20, 28, menos 3, valores enteros, positivos o negativos, pero valores enteros. Si usted trata de asignarle, por ejemplo, a una variable numérica entera, correcto, le quiere asignar el valor 23.66, le va a dar un error. ¿Por qué? Porque ella está diseñada ya y preparada en la computadora, en la localización de memoria, para recibir valores enteros. Y usted está tratando de dar un valor real, o sea, con fracción, y no le va a admitir. O sea, la forma en que ella almacena en memoria esa variable entera, se le reserva un espacio de memoria que está diseñado para que sea un valor entero. Si usted quiere asignarle un valor real, entonces va a llegar ahí y decirle, hey,
Normalmente es que el valor real siempre tiene mayor cantidad de bytes. Y para los valores reales te dice, hey, aquí no va a caber, y entonces eso le va a dar un error y le dice que ese error es de tipo. ¿Por qué? Porque el tipo de su variable es numérica entera y usted quiere asignarle un tipo de dato numérico real. No es posible. Igual que si le pone una cadena de caracteres. Si su variable es numérica entera y usted quiere asignarle hola, entre comillas, le decir, no, amigo, esto es una variable numérica entera y usted quiere asignarle una variable de caracteres. Bueno, no le va a decir, no, amigo, le va a decir error de tipo. ¿Listo? Pasamos. ¿Cómo yo le pongo nombre a las variables en mi programa? Normalmente el primer carácter de un nombre o constante suele ser una letra. Por ejemplo, A5, notas, nombre, son nombres de variables. También debe recordarse que los identificadores deben tener relación, tienen relación a lo que están representando. Por ejemplo, miren el ejemplo que pongo ahí, precio puede ser el nombre de una variable que usted le va a almacenar el valor, el costo de un producto, el precio de un producto. A nadie se le ocurre poner el nombre de esa variable JK2508, porque no significa nada. Después usted la ve en el programa y usted dice, ¿qué diablo significa esta variable? ¿Qué estoy haciendo acá? Mientras que se le pone precio y dice, aquí le estoy asignando el precio de la variable, lo multiplico por la cantidad de productos que tengo y me da el total, el costo total, el precio de un producto, un par de zapatos por 3 pares que compré, 3 por el valor del precio, me da todo lo que tengo que pagar, ¿verdad? Pero si le puse JK2508, cuando lo multiplique por XZ, que es el nombre de otra variable, que es la cantidad de producto, y usted dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Correcto? Mientras que si usted le pone nombre que tenga relación con lo que representa, fácilmente puede identificar lo que está haciendo en su programa. Esto es informativo, man. Y llegamos a las expresiones. Vamos a definir qué es una expresión, cuál es la sintaxis para las expresiones y vamos a estudiar las expresiones aritméticas, relacionales, lógicas y de caracteres. Hay 4 tipos de expresión. Este último, reglas y precedencia, bueno, eso lo dejamos para el día de mañana. Entonces vamos a ver qué cosa es una expresión. Ya hemos hablado de variables y constantes. Aquí está. ¿Qué son las expresiones? Combinaciones de constantes. Ya sabemos lo que es una constante, ¿verdad? Un tipo de dato que no, en un programa no varía durante la ejecución del programa. Variable que puede variar, lo que no puedes cambiar de tipo. Símbolo de operaciones, correcto, en la operación más, menos, asterisco, que son los operadores, que son en este caso operadores aritméticos. Funciones especiales, raíz cuadrada, elevar tanto al cubo, etcétera. Son operaciones especiales. Seno, coseno, son funciones especiales. En general, una expresión tiene operandos y operadores. En este caso, en la expresión esta que está aquí arriba, tenemos los operandos A, B, 3 y C. Y los operadores más, entre y asterisco. Los operadores son los símbolos que identifican qué es lo que va a hacer la operación. Por ejemplo, si usted pone solito A más B, quiere decir que estoy sumando A con B. Este símbolo de aquí es el que define el tipo de expresión. El tipo de expresión en este caso es una suma y en este caso es un operador aritmético. ¿Correcto? Porque me está indicando una operación aritmética. ¿Correcto? Entonces, los operandos es lo que no son los operadores. Todo el resto que no es operador son los operandos. Entonces, la forma más simple de representar una expresión es operando, operador, operando. Mírenlo aquí. A más B. Entonces, en este caso tenemos el operador es más y por tanto el operando es A y B. ¿Correcto? Esa es la forma más simple de representar una expresión.
Operadores aritméticos. Como bien nosotros vamos a estudiar el programita, el PCI, que es un programa de pseudocódigo, intérprete de pseudocódigo, que nos representa principalmente cómo es que funcionan los programas ya de superlenguaje, y nos da un detalle muy cercano a la realidad de cómo se programa. Y vamos a utilizar, este es muy sencillo, es muy elemental, digo yo, y está en español. Correcto, usted dice RC, raíz cuadrada, y entre paréntesis le pongo 5, y eso quiere decir que saque la raíz cuadrada de 5, y no que si es SQRT, como hacen los programas, etcétera, etcétera. Entonces, los operadores aritméticos son, por supuesto, suma, resta, multiplicación, división y mod. Mod es módulo o resto de la división entera. Vamos a analizar un poquito los operadores división, que es este slash, y mod, que es el resto de la división entera. Este operador que está aquí, división, indica la división de los operandos. Ahora miren, si yo tengo que ambos operando, recuerden que este es el operador, si yo tengo A entre B, es operando A y operando B. Si ambos operandos son enteros, el resultado es un número entero. Pero si al menos es un número real, el resultado es de tipo real. Y el operador mod indica el resto de la división entera de los operandos. Miren estos ejemplos que está aquí. Si yo digo 15, aquí este que está aquí, 15 entre 6 me da 2, porque 15 no es 2.5 como arriba, porque 15 es un número entero y 6 es un número entero, ¿correcto? Entonces 15 entre 6, si ambos operandos son enteros, el resultado es un número entero, ¿correcto? Por lo tanto, 15 entero, 6 entero, resultado entero. Ahora, si al menos uno de ellos es real, este de aquí es real porque tiene parte fraccionaria, sigue siendo 6, pero ya tiene parte fraccionaria. Es 6.0, sigue siendo el valor 6, pero ya la computadora me devuelve ya como el resultado como un valor real. Simplemente por poner el 6, el punto 0 ese que está ahí, sigue siendo 15 entre 6, pero ya el resultado es distinto. Ya al menos si hay uno real, el 15, el 6 o ambos, entonces en este caso el resultado es un valor real. Y 15 mod 6 es 3. ¿Por qué es 3? Porque cuando usted divide 15 entre 6, me da 2. 2 por 6 es 2 y sobra 3. Mod es resto de la división. Lo que sobra de dividir, ¿correcto? O sea, usted divide 15 entre 6, me da 2 y sobra 3. Y usted no pone punto y agrega un 0 al 3. No, es resto de la división entera. Considerando el cociente como un número entero, entonces 15 entre 6, 15 mod 6 me da 3. Porque 15 entre 6 es a 2 y sobra 3. Esto es lo que sobra de una división entera. ¿Se entiende eso? Necesito que me digan que entienden eso antes de seguir, sino para volverlo a explicar, porque esto es importante para toda la ejercitación que vamos a hacer. Es importante para que entiendan bien el significado de la división y el módulo en las expresiones aritméticas. Arriba, dudas. ¿Puede explicarlo una vez más, ingeniero? Claro. Por favor. Mira lo que dice acá. Este símbolo que está acá indica división de los operandos. Si yo tengo A entre, como aquí, 15 entre 6, me está indicando que hay un operando que se llama 15, que tiene un valor 15, y un operando que tiene el valor 6. Ahora, 15 es la representación de un número entero, 6 es la representación de un número entero. Y si ambos operandos son enteros, el resultado es un número entero, como aparece aquí. El 2 es un número entero. Pero si al menos uno de ellos es real, el resultado es real. Fíjense que en este caso aquí es el mismo valor 6, pero es 6.0. Uno de ellos en este caso es real, por lo tanto el resultado es real. 15 entre 6 da, si quiero sacarlo como resultado real, es 2.5. Pero la computadora, si usted pone 15 entre 6, me va a dar 2.
A usted quiere que sea exacto, que me dé con fracción, le pongo 6.0. ¿Se entiende? Ahora el módulo. Este indica el resto de la división entera. Cuando usted divide 15 entre 6, le da a 2 por 6, 12 y sobran 3. Y ese es el módulo o resto de la división entera. Ahora sí. Sí, gracias. Ya, continuamos. Sí. Expresiones relacionales. Las expresiones relacionales son aquellas que dan como resultado valores lógicos o booleanos, verdadero o falso. Estas operaciones permiten hacer comparaciones. ¿Qué tipo de comparaciones? Comparaciones entre números o caracteres. Los operadores que se utilizan estos operadores se usan para expresar condiciones. Y estos operadores son los siguientes. Aquí está. Este que está aquí es menor que. Este que está aquí, mayor que. Igual que. Menor o igual que. Mayor o igual que. Y este que está aquí es distinto de. Estos, mírenlos aquí. Estos son los operadores que se utilizan para comparar. Si usted dice, a ver si está el ejemplo por acá. Aquí están ejemplos, mire. El formato general para las comparaciones es una expresión, que puede ser una expresión que devuelve un valor numérico, o puede ser una expresión de carácter o cadena. Aquí está el operador relacional, esto que vimos anteriormente, este de aquí, esto que vimos acá, los operadores relacionales, eso que vimos ahí, y la expresión do, que también puede ser una expresión que devuelve un número, o que en este caso es una expresión de carácter o cadena, siendo el resultado de la comparación un valor verdadero o falso. Si A, miren este ejemplo, A es igual a 4 y B es igual a 3, A mayor que B da verdadero, es igual a verdadero, ¿verdad? Porque si sustituyo aquí el valor de esa variable, que es lo que hace la computadora, toma el valor de la variable que es 4 y el valor de la variable B que es 3, y entonces dice 4 mayor que 3, me dice sí, eso es verdadero, hasta ahora 4 siempre ha sido mayor que 3, ¿correcto? Mientras que este que está aquí, A menos 2 menor que B menos 4, la computadora resuelve primero esta expresión que está aquí y dice A vale 4 menos 2, esto me da 2, B vale 3 menos 4 me da menos 1, y 2 menor que menos 1, no, eso es falso. Bien, ¿se entiende eso? Tienen que entender las expresiones, si no están fritos después para hacer la parte de ejercitación. Claro, después tienen que, cuando hagan varios ejemplos, ya van a entenderlo mejor. O sea que lo que hace esta expresión es comparar los valores numéricos que tienen estos operandos. Valor numérico de A vale 4, valor numérico de B vale 3, y después plantea la expresión 4 mayor que 3, sí, hasta ahora, si no han cambiado las matemáticas, 4 es mayor que 3, ¿verdad? Ya los filósofos a lo mejor dicen que pudiera ser, no, en matemáticas, en ciencias exactas, como son las matemáticas, 4 es mayor que 3, y por lo tanto el resultado de esa expresión es verdadero. Vamos a ver las expresiones lógicas. Estas expresiones, al igual que las expresiones relacionales, dan como resultado valores booleanos. Los principales operadores son no, y o. No, negación, y conjunción o disyunción inclusiva. El formato de estas expresiones es expresión 1, ahora va el operador lógico, y expresión 2. Pero expresión 1 y expresión 2 tienen que ser valores booleanos. Entonces, este señor que está acá, si tengo acá una expresión, un valor booleano, por ejemplo, esto me devuelve un valor verdadero y esto de acá me devuelve un valor falso, y tengo que el operador lógico en la conjunción verdadero y falso me da falso.
Y eso lo vamos a estudiar ahora, o lo vamos a ver a través de tablas de verdad. ¿Se acuerdan tablas de verdad? Lo dieron en el colegio. Entonces vamos a repasarla. Sí. Bueno, aquí están. Miren aquí los operadores lógicos. No, y o. Por supuesto, en los superlenguajes, cada superlenguaje tiene sus operadores, pero como nosotros vamos a trabajar con un intérprete de pseudocódigo, vamos a ponerle no, y o, que es la forma más sencilla de interpretar esto. El no quiere decir negación, el i la conjunción y la o es la disyunción inclusiva. El significado de estos operadores se puede apreciar en esta tabla. El operador no, fíjense que en este caso es un operador unario. En este caso que está aquí, el no es un operador unario porque antecede a una expresión. Esta expresión es booleana. Siempre esto solo compara la negación, cambia el valor de una expresión booleana y compara dos expresiones booleanas, y o también compara dos expresiones booleanas. Y esta es la conjunción. Por el ejemplo que ponía yo, si esto devuelve un valor lógico o booleano, verdadero y verdadero, entonces ya el resultado depende de la tabla de verdad que vamos a ver nosotros, como lo vamos a estudiar. Bien, vamos a ver las tablas de verdad. Negación tiene como significado no o falso. Recuerden que en este caso la expresión, como es un valor lógico, solo puede tener dos valores, o verdadero o falso. Si es falso y lo niego, me da verdadero. Y si es verdadero y lo niego, me da falso. Por eso aquí dice, si la expresión es falsa, entonces no expresión falsa me da verdadero. O sea que cambia este valor. Si la expresión, y esto es solamente un operador unario, antecede a una expresión booleana. ¿Correcto? Entonces, si la expresión es falso, lo cambia a verdadero. Si es verdadero, la cambia a falso. Este es muy fácil. Vamos a ver la conjunción. Usa el término de enlace y en este caso compara dos expresiones. Como las expresiones tienen que ser lógicas, hay cuatro combinaciones. ¿Por qué? Porque solo son dos valores. Que ambas sean falsas, que la primera sea verdadera, la segunda falsa, o que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que ambas sean verdaderas. Solo pueden haber esas cuatro combinaciones. Si ambas son falsas, el resultado es falso. Si ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. Con cualquier otra condición, el resultado es falso. Fíjense que aquí hay una nota para que puedan diferenciar esto en la conjunción. Si al menos uno de los operandos es falso, el resultado es falso. Aquí el segundo es falso, da falso. Aquí el primero es falso, da falso. Solo si ambas son verdaderas en la conjunción, el resultado es verdadero. Bien. Disyunción inclusiva. Aquí se utiliza el término de enlace o, ¿verdad? Aquí de nuevo voy a hacer las comparaciones. En este caso, cuatro combinaciones nada más. Entonces, si ambas son falsas, si la primera es verdadera, la segunda es falsa, o al revés. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, o si en este caso ambas son verdaderas. Y entonces aquí se guían por esto. Si al menos uno de estos resultados, si al menos uno de los valores de las expresiones es verdadero, el resultado es verdadero. Solo si ambas son falsas, el resultado es falso. ¿Correcto? Entonces estas son las tablas de verdad, la disyunción inclusiva. Fíjense que en este caso, si al menos uno de los operandos es aquí, perdón, no, esta no, está puesto en otra nota. Bien, si al menos uno de los operandos es verdadero en la disyunción, ya es verdadero mi resultado. Y no como en el caso de la conjunción, que si al menos uno es falso, el resultado es falso. Fíjense que es al revés. La conjunción, si al menos uno es falso, el resultado es falso. Solo si ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. Y en este caso, en el o, si al menos uno es verdadero, aquí verdadero, verdadero y los dos verdaderos, el resultado es verdadero. Solo si ambos son falsos, el resultado es falso.
Y nos queda el último, que es expresiones de caracteres, perdón, de cadena. Sí, bueno, caracteres. El único operador de cadena es el operador más. ¿Qué significa el signo más en una operación de, perdón, en una expresión de cadena? Significa la concatenación, o sea, la unión de caracteres o cadenas. Y el resultado siempre va a ser una cadena. Mire, aquí tengo el carácter A, aquí, carácter A, más carácter B, más carácter C. Y eso me da carácter, carácter, carácter. Y eso me da la cadena ABC. ¿Correcto? Si tengo la cadena visual más la cadena estudio, me da la cadena visual estudio. Si tengo la cadena C# más el carácter punto más la cadena net, me da esto que está acá. O sea, ella une todo eso. Ahora miren este ejemplo. Si tengo la cadena 12 y el carácter 8 más, esto no da 20. Esta expresión de aquí no da 20, porque esto no es un operador aritmético. Está comparando, está uniendo, porque este símbolo en una expresión de cadena, como es esto, una cadena y un carácter, lo que hace es unirlo. Y esto me da 120, 1, 2, 8. La cadena 1, 2, 2, 8, no el número 128, me da la cadena 1, 2, 8. Porque lo único que hace esta expresión, este operador, cuando estoy trabajando con cadena, es unir estos valores que están acá. Cadena 12 más carácter 8 me da la cadena 1, 2, 8, no el número 128, es la cadena 1, 2, 8. ¿Se entiende eso? ¿Vamos? ¿Se entiende o no se entiende? Qué belleza. ¿Se entiende, ingeniero? Los que se quedan callados me digan, porque él me está diciendo entiende, él entiende. El que no, entonces el que no dice no entiendo, explíqueme de nuevo, es que entendió. Bien. ¿Puede volver a explicar esa parte, mija? por ¿Quién favor? tú eres? ¿Quién tú eres? Ya, Contreras, mira. Contreras. Esto que está acá es Ya. el único operador para las expresiones de cadena, es el símbolo más. Pero este que está aquí no es el operador aritmético, es el operador que implica unión. Implica unión. ¿Qué quiere decir? Que si este símbolo que está acá aparece que tiene que trabajar con caracteres o tiene que trabajar con cadena, él lo que hace es unirlas. Como aquí el carácter A más el carácter B más el carácter C me da la cadena ABC. ¿Por qué? Porque unió este carácter más este carácter más este carácter. Y cuando es más de un carácter es una cadena y va encerrada entre comillas. Ahora, en este último ejemplo que está acá te dije, este señor que está aquí es una cadena 1, 2. Y este que está aquí es el carácter 8. Por lo tanto, este señor que está acá no es el operador aritmético, es el operador de concatenación o de unión. Por lo tanto, la cadena 12 más el carácter 8 me da la cadena 1, 2, 8. No el número, me da cadena. Y por lo tanto tiene que ir encerrado entre comillas. Ahora sí. Bien. Sí, vamos gracias. a ver esto. Reglas de precedencia. A ver una cosa. Ya estamos. A ver, deja ver hasta dónde llegaba esto. Un momentito. No, hasta tipos y operadores. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Esta es para mañana, ya lo de porque esta ya es un poquito más y necesito que estén con las neuronas fresquitas mañana, ¿correcto? Entonces hasta aquí sería la clase de hoy, esta conferencia, la clase de hoy, y por supuesto van a ver esto. Vamos a poner F9.